Nosotros diríamos que la batalla más importante la libramos desde el punto de vista legal, en cuanto a las leyes que podían y a las políticas que podían enfrentar este pasado racista. Pero no se puede olvidar que las mentalidades es lo que más lentamente cambia, el lugar donde se ocultan los mayores prejuicios. Y la batalla actual es la lucha justamente por preservar la diversidad interna de la cultura cubana. Se trata de una cultura que se ha formado a partir de la diversidad universal y que ha adquirido sus perfiles y calidad propia. Por tanto, el debate hoy tiene que girar justamente contra aquellas raíces que están en mentalidades que se pueden expresar en todos los niveles de la sociedad y que forman hoy una especie de reacción ante el desarrollo mismo de la sociedad cubana. La política, por tanto, más que estatal, la política casi individual de cada cubano debe estar consciente de que el punto central está en el interior de las mentalidades y estas se están expresando a veces en las más diversas formas. La cultura, por tanto, es también una expresión del enfrentamiento a todo aquello que vaya contra la unidad de la diversidad de lo cubano. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Eduardo Torres Cuevas. Pasamos ahora a otro tema: respeto a la identidad de género y a la libre orientación sexual. Nuestro experto, el licenciado Manuel Vázquez Seijío, jefe del equipo de asesoría jurídica del Centro Nacional de Educación Sexual. Buenos días, gracias. No, muchas gracias a ustedes por habernos invitado a participar en este panel. Yo creo que sería imperdonable comenzar sin antes rescatar la relevancia que tiene precisamente la inclusión de los temas del respeto a la libre orientación sexual e identidad de género dentro de los medulares temas que se han decidido colocar en este debate. Precisamente porque su inclusión o visibilización dentro de este espacio está generando pistas concretas sobre una voluntad política clara del Estado cubano en avanzar en el reconocimiento y garantía de estos derechos humanos relativos precisamente a la identidad de género y orientación sexual, que no es un compromiso político cualquiera si se tiene en cuenta que no es un tema sobre el cual existe consenso internacional en el sistema de protección internacional, o sea, universal de derechos humanos. O sea, en la sede de Naciones Unidas no existe un consenso en reconocer a los derechos sexuales como derechos humanos, incluso tampoco existen consensos a nivel regional, y este escenario complejo, o sea, genera determinadas particularidades, y el hecho precisamente de que Cuba esté hoy incluyendo estos temas en este tipo de discusión, o sea, da pistas concretas sobre una intención o una voluntad política en particular que creo que en este sentido es destacable. Y precisamente ese avance, o sea, esos avances o esa voluntad en avanzar sobre el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales ha de interpretarse de manera armónica con los principios de igualdad y no discriminación consagrados en nuestra ley fundamental, como una manera además de garantizar el disfrute pleno y responsable de nuestras sexualidades, y esto por supuesto a todos y todas sin distinción de ningún tipo. En este sentido yo creo que es fundamental resaltar la ampliación que han tenido y la potenciación de la cual han sido objeto los espacios de debate, de reflexión y de diálogo sobre estos temas, basados sobre todo en el respeto y la comprensión. O sea, ha habido una ampliación en los espacios sobre los cuales se ha comenzado a debatir, sobre los cuales se ha comenzado a reflexionar, a dialogar en un clima precisamente de inclusión y de respeto sobre estos temas, algo que ha sido un logro fundamental en este sentido en materia de derechos humanos. O sea, si de derechos humanos se trata. El Programa Nacional de Educación Sexual, que en este caso está liderado por el Centro Nacional de Educación Sexual, ha incluido un componente importantísimo en materia de educación, o sea, en el componente educativo, precisamente para asegurar el respeto a la libre y responsable orientación sexual e identidad de género, como, o sea, y puede verse esto además como otro de los elementos que generan precisamente esta voluntad política desde el punto de vista estatal, teniendo en cuenta que este programa no es más que una concreción de política de Estado en función de asegurar precisamente el disfrute de nuestra sexualidad y específicamente todos los procesos que tienen o que se relacionan con los derechos relativos a la orientación sexual e identidad de género.
Cuba garantiza específicamente el derecho a la libertad sexual, la integridad y seguridad física de las personas con identidades trans, toda vez que se ha garantizado de modo universal y gratuito el acceso, o sea, la atención integral en materia de salud a las personas transexuales, que incluyen todos los procesos o los estándares de cuidado antes de las cirugías de reasignación genital o readecuación sexual, como quiera llamársele, los procesos posteriores a esta, y resalto, de modo universal y gratuito, incluyéndose además los procedimientos legales posteriores para la modificación de nombre y género en los asientos registrales relativos al Estado civil. Y yo creo que es fundamental comentar que a la vez que hemos experimentado notables avances en estos temas, igualmente se advierten importantes retos, los cuales definitivamente constituyen metas inmediatas a garantizar, en función de garantizar de modo efectivo la igualdad y no discriminación de todas y todos en la sociedad cubana. De hecho, un elemento importante resulta la cuestión de que en nuestra legislación no existe precepto o norma jurídica que pueda generar o pueda justificar ninguna acción o omisión discriminatoria por razón de orientación sexual e identidad de género, lo cual, por supuesto, o sea, el hecho de que no exista ningún precepto de este tipo justifica o más bien no desdice la necesidad que existe de replantear en todo este proceso muy complejo en el que estamos inmersos de modificación de nuestro ordenamiento jurídico, pues precisamente plantearlos la necesidad de adecuar nuestra legislación en función de avanzar mucho más en relación con el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales como derechos humanos, que repito, no es una cuestión ya salvada desde el punto de vista internacional y mucho menos una discusión tranquila, si se tiene en cuenta que existen posiciones políticas muy encontradas en función de reconocer a los derechos sexuales todos como derechos humanos. Cuba precisamente se encuentra en ese proceso de avance en este sentido. Es definitivamente, sobre todo desde el punto de vista jurídico, un campo que no ha sido muy tratado en este sentido, pero se avanzan, o sea, se experimentan avances importantes, sobre todo en dos sentidos fundamentales, o sea, de ir o sea, trabajando en este reconocimiento de los derechos sexuales, y por otro sentido, avanzar en su garantía y su protección a través de la interpretación de los derechos humanos ya consagrados en el texto constitucional y en el resto de las leyes que resultan aplicables. Muchas gracias. Era el joven abogado Manuel Vázquez, que nos hablaba sobre el respeto a la identidad de género y a la libre orientación sexual. Ahora ofrecemos la palabra a Joel Ortega Dopico, presidente del Consejo de Iglesias de Cuba, que nos expondrá sobre la libertad religiosa en Cuba. Buenos días, gracias. Libertad religiosa, a veces la palabra libertad religiosa tiene que traer consigo un grupo de reflexiones, pero desde que existe el ser humano, existe la religión y existen los anhelos de luchas por la libertad. Nosotros damos gracias a Dios por el papel que la Iglesia tiene en la sociedad cubana actual, y cómo la Iglesia cubana ha ido evolucionando a través de los siglos, desde 1492 hasta el presente, y cuál ha sido el papel que ha jugado en nuestro medio. La Iglesia en sí misma tiene 4 áreas que son fundamentales para el desempeño de sus funciones, que son lo que nosotros llamamos el querigma, que es la predicación de la palabra, o sea, llevar la palabra de Dios a los demás. Está la didaje, que es la enseñanza, lo que creemos que son los valores que provienen de nuestra fe. La coinonía, que es el compartir, el tener la libertad de reunirnos, de expresarnos. Y la diaconía, que es la capacidad de hacer la obra social de la Iglesia. Estas son las 4 áreas fundamentales para que la Iglesia tenga su pleno desarrollo. Y son 4 áreas en las que hoy nosotros vemos en Cuba una plenitud de experiencias de las más diversas. Es decir, la Iglesia cubana es una de las iglesias que más ha estado creciendo en los últimos años. Una iglesia no solamente creciendo en el orden del número de feligreses o nuevos creyentes, sino también creciendo en el orden de su estructura institucional, del número de nuevos grupos que se organizan, de la manera en que los jóvenes, las mujeres, niños se organizan también para desarrollar las diferentes actividades propias de las instituciones religiosas, sino que ha crecido también en el aspecto de la educación teológica.
los seminarios, tenemos más de 18 seminarios en Cuba que pertenecen a diferentes denominaciones. Yo diría que el campo de la iglesia cubana es un campo bien democrático y de bastante pluralidad y bastante libertad, que abarca todas las tradiciones que conocemos del cristianismo, están de alguna manera presentes en Cuba, lo cual yo creo que hace de nuestro país una especie de experiencia bien única. Hay un trabajo de interconexión entre las iglesias en muchas áreas, sobre todo en el área del servicio, la diaconía. Las iglesias cuentan con hogares de ancianos, con programas de alimentación para ancianos, con programas de desarrollo sostenible que abarcan desde la agricultura hasta otras áreas de la esfera de la vida humana. Hay un número grande de casas cultos en el país, que yo diría que hoy no hay casi en cada rincón de Cuba hay un lugar donde haya aunque sea una pequeñita comunidad de fe que se reúne y que está en la medida de lo posible conectada con el ambiente en el cual se desarrolla. Por supuesto que siempre hay retos y desafíos para la iglesia y para la sociedad en la cual la iglesia se encuentra. Y a veces la iglesia necesita también aceptar que es parte de esa sociedad, que es parte de esa comunidad. Y también a veces la sociedad tiene que abrirse un poco y existe un proceso muy dinámico. Yo creo que ese proceso se ha dado en Cuba de la iglesia reconocer qué son las partes que tiene que desarrollar y de la sociedad también un poco abrir ese espacio a la iglesia, lo cual nosotros miramos en nuestro país, iglesias que tienen grupos de jóvenes, de niños, mujeres, un trabajo social importante, integración con los programas con niños con discapacidad, para poner ejemplo, apoyo a las salas de oncología, de hospitales de pediatría infantil, en el tema de la emergencia, en temas que tienen que ver hasta con los huracanes, con la cuestión climática, con la cuestión de la higiene, de la limpieza, los valores en las ciudades. También es importante la facilidad que tiene la iglesia en Cuba hoy para recibir literatura, es decir, Biblias, lo cual no es solamente difícil en nuestro país, sino en el mundo por la cuestión de la tecnología. La cuestión de la tecnología ha hecho que cada vez se impriman quizás menos Biblias, pero tenemos una gran cantidad de Biblias que ingresan a nuestro país anualmente y que se distribuyen entre todas las denominaciones, entre todos los grupos. También literatura para los seminarios, diccionarios bíblicos, Biblias en el Antiguo Testamento en hebreo y en griego, que son muy importantes para la enseñanza en los seminarios teológicos. Y el tema de derechos humanos, el tema de libertad religiosa, es algo que nos viene intrínsecamente a partir de la Biblia. La propia Biblia nos enseña a la iglesia qué son los derechos humanos. Es decir, desde nuestra propia fe, la iglesia promueve y vive esos derechos en nuestro país y lo hacemos con toda libertad. Lo cual se muestra en este crecimiento que en los últimos años se ha manifestado en la iglesia, ya decía, en todos los ámbitos. También en el área internacional, la iglesia cubana es una iglesia que tiene un nivel de relacionamiento internacional muy grande. Somos miembros de muchas instituciones a nivel internacional. Muchos de nuestros líderes cubanos dirigen organizaciones internacionales de importancia, están en posiciones en el Consejo Mundial de Iglesias, en Federación Luterana Mundial, en organizaciones de las iglesias bautistas y en muchas otras, a nivel regional, a nivel de Consejo Latinoamericano de Iglesias, a nivel de planeta también, a nivel global, lo cual hace que la presencia internacional de la iglesia cubana sea una presencia fuerte. Consideramos también que este espacio de libertad religiosa que tenemos en Cuba ha permitido que por muchos años las iglesias en los Estados Unidos y las iglesias cubanas han sido un puente de encuentro y de relacionamiento entre ambas naciones, dado que el gobierno